Con su venia, diputado presidente Adrián Galicia Salceda, compañeras y compañeros de la directiva, compañeros y compañeras diputados, a los representantes de los medios de comunicación, mexiquenses todos. Quien suscribe, diputado Bernardo Segura Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 3.10 del Código Civil del Estado de México, de conformidad a la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco indisoluble de previsión y, en consecuencia, protección de los derechos humanos y de todas las autoridades en el ámbito para promoverlos y garantizarlos siempre y en todo momento. Así, el artículo segundo de nuestra norma suprema reconoce la composición pluricultural de nuestra nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que preservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. De igual forma, el citado precepto constitucional dispone que tanto la Federación como las entidades federativas y los municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria mediante el establecimiento de políticas que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el derecho integral de sus pueblos y comunidades. Lo anterior deja de manifiesto la importancia de preservar la riqueza cultural, étnica y lingüística de nuestro país como una forma de reconocer las raíces que contribuyeron a crear nuestra identidad. En este contexto, la lengua toma particular relevancia, siendo esta mucho más que un medio de comunicación, pues funge como vehículo de construcción cultural, además de ser reflejo de la identidad de cualquier grupo social. Aunado a ello, la protección de las lenguas indígenas es una de las aspiraciones y demandas fundamentales de los pueblos indígenas para poder salvaguardar su patrimonio. Por ello, el 9 de marzo del año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma en materia de fortalecimiento de las lenguas y derechos indígenas. Al adicionar un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal, para establecer que en todos los casos que se requiera, el juez del registro civil estará obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado por los padres, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación de las lenguas indígenas. Cabe señalar que en el artículo segundo transitorio de dicha reforma se previó la obligación de las legislaturas locales de ajustar su legislación civil o familiar conforme a citado decreto, en un término no mayor de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor del mismo. Sin embargo, al día de hoy han transcurrido ya casi 3 años sin que el Estado de México haya legislado al respecto. En consecuencia, la presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 3.10 del Código Civil del Estado de México para armonizarlo con lo previsto en el Código Civil Federal y de este modo asentar que en las actas de nacimiento del Estado de México se pueda registrar el nombre de conformidad con las formas orales, funcionales y simbólicas pertenecientes a las lenguas indígenas. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020 en el Estado de México habitan más de 415,000 personas mayores de 5 años de edad,
hablantes de alguna lengua indígena, con lo que nuestro Estado se colocó como una de las 7 entidades federativas con más hablantes de lenguas indígenas en el país, junto con Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sostenemos como principio fundamental la línea de masas, partiendo de la idea de que sin las masas esenciales como lo son los empleados, jornaleros, obreros, campesinos, mujeres, jóvenes indígenas y demás sectores populares, no se puede efectuar la transformación del país. Por ello, consideramos indispensable que desde el Poder Legislativo se impulsen las reformas necesarias para fortalecer a estos grupos sociales y así combatir la discriminación e invisibilización de la que frecuentemente son víctimas. No olvidemos que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y en ese sentido resulta imperativo que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas puede expresarse utilizando sus lenguas como parte del derecho a la identidad. Proteger las lenguas indígenas es a la vez proteger nuestra cultura, pues a través del lenguaje se transmiten las tradiciones, creencias y formas de organización que integran la forma de ver el mundo, de interpretarlo y proyectar nuestro futuro como pueblo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, que prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto. Se anexa proyecto de decreto, presidente. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado.